Lucas 23, 44. ¿Se acuerdan de qué predicamos el domingo pasado? Del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de la sangre que Él derramó. Hoy seguimos la continuación, lo que siguió después de eso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas hubo tinieblas? ¿Cuántas horas? Que le crucificaran, el maltrato que le dieron, el desfigurarlo, el humillarlo, todo lo que le hicieron, y pensaba que al estar en la cruz, cuando Él muere, Satanás hace fiesta tal vez por esa victoria que había obtenido. Pero en esta tarde te quiero predicar algo. Yo quiero que pongas mucha atención, que abras tu corazón, abre tu oído, lo que es la misericordia de Dios, su sacrificio que Él hizo, a lo que Él tuvo que exponerse hasta su propia vida, únicamente por hacer algo que en esta tarde te voy a explicar. La palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando Él estaba en la cruz, crucificado, era como la hora sexta, y que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hay 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas, que ni el mismo cielo quiso mirar lo que estaba pasando en la tierra. Algo injusto, una injusticia, el que estaban crucificando al creador de los cielos, al creador del ser humano. Hay 3 horas de tinieblas. La misma tierra se oscurece, ni el mismo sol quiso mirar ese acontecimiento tan terrible que estaban haciendo sobre el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Él es crucificado, cuando Él está en la cruz y se oscurece la tierra, los sepulcros de algunos santos. Cuando estaba en la cruz, órganos de Él eran visibles, que en esas horas, en esos momentos, el sufrimiento de Jesús fue algo muy, muy fuerte. Y algunos estaban viendo de lejos, y los que necesitaban estar cerca no lo estaban, pero habían otros que estaban ahí cerca. Esto todo, en lo que estaba pasando en este momento, Satanás pensaba que estaba a punto de derrotar, que estaba a punto de destruir el plan de Dios. Pero lo que no sabía era que Dios tenía algo ya preparado. Todo lo que estaba pasando era porque así lo había dicho el Señor, porque así lo había preparado. Había sangre que se tenía que derramar, había un sufrimiento que se tenía que pagar. Algo tenía que pasar dentro de este Dios que estaba caminando sobre la tierra para pagar el pecado por usted y por mí. La palabra de Dios nos habla, dice que cuando Jesús es crucificado y hay tinieblas, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando usted lee esta parte de la escritura, usted va a decir, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el velo? ¿Qué tiene que ver el velo del templo que se haya cortado por la mitad? Haga de cuenta que el velo del templo está detrás de esas cortinas. Este era el lugar santo. Te voy a explicar algo para que tengas una idea de lo que Jesús hizo. Este era el lugar santo. Atrás de mí, detrás del velo, estaba el lugar santísimo. Fuera de aquí era el atrio. Las gentes venían una vez al año, diferentes días, a traer sus ofrendas, el sacrificio por los pecados. Y únicamente, fíjate bien, únicamente una líquida vez al año entraba el sumo sacerdote por un lado del velo, entraba al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, estaban los querubines, estaba la vara de Aarón, estaba donde Dios venía. Cuando el sacerdote entraba a ese lugar santísimo, Dios bajaba, Dios venía y aceptaba esa ofrenda. El sacerdote no podía entrar con sus manos vacías, tenía que entrar con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el sacerdote venía, las familias, venía el pueblo
Una vez al año él entraba al lugar santísimo donde nadie podía entrar. Ningún sacerdote podía entrar. Únicamente el sumo sacerdote. ¿Qué significaba ese velo? El velo significaba separación de Dios y del ser humano. En otras palabras, nosotros como seres humanos no teníamos el acceso de platicar con Dios, de orarle a Dios, de pedirle a Dios. Tenía que haber un intermediario. Esperar un año esperar para venir al templo y ofrecer ese sacrificio. Había problemas, había dificultades, pero no había el acceso de tener la comunión con Dios. Cuando venían y el sacerdote entraba, Dios aceptaba aquella ofrenda. El sacerdote tenía que entrar sin mancha, sin pecado, no un hombre corrupto. Tenía que ser un hombre santo, con sus vestiduras hasta sus pies, con unas campanitas que lo movían, aleluya, se oían. Cuando él estaba adentro ministrando, sabía el pueblo que el sacerdote estaba vivo. Si el sacerdote entraba inmundo, si el sacerdote estaba haciendo algo no apto delante de Dios, moría en la presencia de Dios inmediatamente. Según un historiador, en sus cadenas, en su vestidura, tenía unas argollas y entraba un hilo sobre esas argollas. Si ya no se oían las campanitas, no podían entrar a sacarlo. Tenían que sacarlo en rastra, porque se había presentado inmundo delante de Dios. Ese velo significaba presencia de Dios. Dice el velo, hay algunos escritores que en los otros evangelios describen y dicen que se partió en dos. En la numerología bíblica el número 2 significa testigo. Antes que este velo se partiera, no podía ser nadie testigo de la gloria de Dios. Nadie podía ser testigo de la grandeza del poder de Dios más que por lo que un hombre le podía decir. Si ese hombre estaba inmundo y entraba a ese lugar, moría y lo tenían que arrastrar con un cordón para afuera. Pero Dios se había cansado de que el hombre estuviera separado de él. Desde la creación, desde la fundación del mundo, cuando crea a Adán y a Eva, su intención era estar con su creación, era estar cerca, era poder platicar con ellos, era poder caminar con nosotros. Pero el pecado separó. Ese velo también es simbolismo, tipo como pecado, que nos dice que no hay entrada a la presencia de Dios, que nos dice que no hay entrada a la misericordia de Dios. Hay tantas cosas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos nos menciona toda la ley de a cuáles personas no podían entrar ni al templo de Dios. No podían, que si estaban enfermos no podían acercarse al templo. Y Dios se había cansado, Dios estaba desesperado por estar cerca de su creación, y es por eso que él tomó la decisión y dijo: yo tengo que ir y dar este sacrificio, yo tengo que partir este velo, porque yo quiero estar cerca de mi creación, yo la quiero, yo la amo, y yo necesito tener esa comunicación, esa comunión con mi pueblo. Su deseo era estar cerca, era amar y era expresar su amor por nosotros, y que nosotros pudiéramos expresárselo también. El material del velo era un material de lino fino. El lino fino habla de dos actos justos asociados, como humano y como divino. El color del velo son tres colores: azul,